Bendiciones y saludos, queridos hermanos. Bueno, les saluda una vez más su hermana en Cristo, María Cebes. Un día hermosísimo en el que realmente confiamos en que nuestro Dios nos va a bendecir por medio de este mensaje que nos va a ayudar, este mensaje en todo nuestro caminar hacia la santidad, en toda nuestra vida espiritual, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, les comparto el título del tema de este día y es: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. La misericordia nosotros tenemos que practicarla en todo momento y en todo lugar, pero muchas veces no la conocemos a profundidad. Esta hermosa, se puede decir, virtud que pues es necesario que la conozcamos a profundidad para poderla practicar conforme la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, queridas hermanas y hermanos, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios aquí en el Evangelio, según San Lucas capítulo 6, versículo 36. Y la palabra del Señor nos dice: sean ustedes misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Palabra del Señor. Bueno, con este capítulo y este versículo tan pequeños es como Dios nos va a dar la gracia de desarrollar este tema. Bueno, queridos hermanos, aquí nos dice: sean misericordiosos, practicar la misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? La misericordia viene de la palabra miseri, que significa miseria, y cordia, que significa corazón. El corazón de nuestro Dios inclinado a la miseria del ser humano, o el corazón del ser humano inclinado al miserable, al que sufre. Pero fíjese que el significado de la palabra misericordia, según el diccionario, es virtud que nos inclina a ser compasivos, perdonar, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Bueno, queridos hermanos, aquí dice que es una virtud. La misericordia es una virtud. Y una virtud es la disposición habitual de hacer el bien. La virtud es una gracia de Dios, un regalo de Dios, en el que el ser humano más espiritual, pues, habita en él. Se puede decir, la habitualidad es el que habita en nosotros, el hacer el bien a los demás, ¿verdad? Es algo que habita, que vive en el ser humano, una virtud de, en realidad, pues, practicar el bien en todo momento y en todo lugar y hacia todas las personas, ¿verdad? Y pues, queridos hermanos, así es como nosotros, pues, aquí también, mire, esto está muy profundo, que dice que es sentir compasión por los que sufren y ofrecer nuestra ayuda. No solamente sentir compasión por el que está sufriendo, sino ofrecer nuestra ayuda a esa necesidad que esa persona está pasando en ese momento. Bueno, queridos hermanos, como dicen, ¿verdad? Una fe con obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Poner en práctica, esa es la misericordia completa. Sentir compasión por los que sufren, pero también ofrecer nuestra ayuda para cubrirles su necesidad. Y nosotros, para conocer un poquito más sobre la misericordia, vamos a, se puede decir, que ir sobre, a meditar las 14 obras de misericordia que existen en nosotros para poder practicar el bien a los demás. Son 7 obras de misericordia espirituales y 7 corporales. Y vamos, pues, más que nada vamos a meditar más a profundidad las espirituales, porque son las que, pues, obviamente nos van a ayudar mucho también a nosotros a crecer espiritualmente. Y las corporales también son muy esenciales y especiales. Vamos a ir con la primer obra de misericordia espiritual, que es enseñar al que no sabe. ¿Y qué es lo que le vamos a enseñar al que no sabe? Mire, aquí en la palabra del Señor, según el Evangelio, San Mateo, capítulo 28, del versículo 19 al 20, ahí el Señor nos dice: vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado.
palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice, vayan a la gente de todas las naciones, a los que tenemos alrededor, a los que están en el trabajo, a los que Dios ponga en nuestro camino. Dice, y háganlas mis discípulos. Discípulos es aquel que recibe la enseñanza de un maestro, queridos hermanos, y también es persona que sigue la opinión de alguien o de algo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis seguidores, traer almas a los pies de Cristo, dice, y enséñenles todo lo que yo les he mandado. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? 10 mandamientos, demasiados, ¿verdad? Pero el Señor nos lo resume en algo tan sencillo como dice la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? En Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 22, ahí nos dice que un maestro de la ley llega ante nuestro Señor Jesucristo y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es en sí la ley de todos los profetas. Queridos hermanos, en sí se resume en uno solo: amar a Dios sobre todas las cosas, enseñar a los demás a amar a Dios, ¿verdad? Porque al ser humano se le ha olvidado amar al prójimo, ¿verdad? Entonces al ser humano se le ha endurecido el corazón porque tal vez nadie le ha hablado de Dios, nadie le ha hablado de un Dios que lo ama y que pues en sí tenemos que enseñar a los demás. Dice, enseñar al que no sabe que Dios lo ama y que pues hay un lugar mejor que para que nosotros pasemos el resto de la eternidad, que Dios fue a apartar un lugar para cada uno de nosotros, pero a todos aquellos que también se lo mostremos, se los enseñemos, ¿verdad? Enseñarles pues que hay que acercarse a la Santa Iglesia para alcanzar la salvación, enseñarles se puede decir un Santo Rosario al que no sabe, enseñarle a orar al que no sabe, enseñar a aquel que no sabe cómo escudriñar la palabra, ¿verdad? Cómo abrir la Santa Biblia, pues enseñarles todo lo poco o mucho que Dios nos ha enseñado a nosotros y enseñarles, ¿por qué no?, un oficio. Lo que Dios nos ha dado, lo que pues si el Señor nos ha dado la gracia de aprender un oficio, pues compartirlo con los demás. Que todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros no lo dejemos solamente para nosotros, sino lo compartimos con los demás. Enseñar al que no sabe. Número 2, dar un buen consejo. Bueno, queridos hermanos, para dar nosotros un buen consejo tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo. Este es un don también, un carisma, ¿verdad? Que es el don del consejo. Y para esto, cuando hay personas que se nos acercan pidiéndonos un consejo, querida hermana, querido hermano, y a veces son situaciones muy graves, muy difíciles, y pues para nosotros poderlos ayudar y darles el mejor consejo, pues necesitamos de doblar rodilla y pedirle a Dios dirección. Y pues más que nada, hermanos, un consejo es sugerir, proposición o idea. Es sugerirle a la persona, mira, yo te recomiendo, te aconsejo esto, porque pues hay muchas personas que llegan con su matrimonio destruido. Humanamente, ellos van a escuchar muchas veces, ¿sabes qué? Déjalo, ya no, esa persona ya no tiene remedio, o déjala, pero nosotros como personas espirituales, cuando hay un sacramento ahí, pues no, tenemos que darles un buen consejo conforme a la voluntad de Dios, que vaya a ser algo bueno para cada una de las personas y para su familia. Y pues aquí, como en la segunda carta a Timoteo, la palabra del Señor nos dice, capítulo 1, versículo 6, dice, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Palabra de Dios. Mire qué hermoso consejo nos da San Pablo en esta hermosa lectura. Te recomiendo que avives el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pedir, aconsejarles a las personas más, a los que se han alejado de Dios. Te recomiendo que avives el don del Espíritu Santo. Acércate, hermano y hermana, una vez más a los pies de Cristo. Bueno, siempre pedirle al Señor que demos una buena sugerencia, un buen consejo a los demás, principalmente a los que nos rodean. Número 3, el tercer acto de misericordia que podemos nosotros practicar hacia los demás y que debemos practicar hacia los demás es corregir al que se equivoca.
Wow, a mí personalmente no me gusta corregir a los demás porque se meten en problemas, queridos hermanos. Yo creo que a mí y ni a ninguno de ustedes nos gusta que nos corrijan, pero aquí Dios en su gran amor y misericordia nos da una manera de cómo corregir a los demás eficazmente, espiritualmente y sabiamente. Mire, aquí la palabra del Señor en segunda carta a los Timoteos, capítulo 3, versículo 16 al 17 nos dice: toda escritura que está inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida en rectitud. Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es corregir al que se equivoca, obviamente. También, si vemos una persona que se está dirigiendo en pecado mortal, es nuestra responsabilidad corregirlo, decirle, ¿sabes qué? Pues Dios tiene una mejor manera para ti de vivir. Como dice el Señor, si ves a alguien que va dirigiéndose en pecado de muerte, corrígelo. Si te hace caso, gloria a Dios, te has ganado un alma, pero si no, tú ya hiciste lo que te tocaba hacer. Y queridos hermanos, lo primero es que tenemos que corregir al que se equivoca, principalmente a los que nos rodean, nuestros esposos, hijos, que a veces no les gusta que uno los corrija, pues con la palabra de Dios. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender y corregir. Corregir y educar en una vida en rectitud. Tal vez nosotros no los vamos a convencer con nuestras propias palabras, pero sí con la palabra de Dios. Santa Mónica oró años por la conversión de San Agustín y pues él no se convenció con las palabras de la madre, sino que abrió la Santa Biblia y ahí se convirtió por medio de la palabra que le taladró su corazón, alma, cuerpo y espíritu. Así es de que pues la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pues, si usted tiene que corregir a alguien, doble rodilla, ore y pídale al Señor que le dé una escritura bíblica donde usted pueda corregir a aquel que va desviado. Bueno, queridos hermanos, y también, como dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 12, dice: el Señor corrige a quien ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Palabra de Dios, corregir a los demás con amor, así como Dios corrige a su hijo favorito, ¿verdad? Nuestro Señor corrige a quien ama. Entonces, pues nosotros corregir con amor. Primero, cuando vamos a corregir a alguien, yo le recomiendo esto: cuando vayamos a corregir a alguien, primero, hágale saber sus virtudes a esa persona. Hágale saber primero sus virtudes, lo que hace bien. Y después se va a corregir el error o la falta que está cometiendo. Esa es una buena táctica, ¿le parece bien? Bueno, vamos a ir con la número 4, ¿verdad? Y es consolar al triste. Bueno, para esto, muchas veces nosotros estamos más entristecidos que los que están tristes. Bueno, pero Dios, en su gran amor y misericordia, nos llena de su gozo, ¿verdad? No del gozo del mundo, que es temporal, sino del gozo del Señor, que es un gozo que está en medio de la enfermedad, en medio de la catástrofe y de la desgracia. Y aquí el Señor nos habla por medio de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice: alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el Padre que nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Palabra de Dios. Bueno, ahora ya sabe usted por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento en nosotros, para así experimentar el consuelo de Dios y poder consolar al que sufre, ¿verdad? Pues en realidad, queridos hermanos, quiero decirle que si usted y yo no sufrimos de hambre, no vamos a darle de comer al que tiene hambre. Si no sufrimos de frío, no vamos a darle un abrigo a aquel que lo necesita. O sea, necesitamos nosotros muchas veces padecer de ciertos sufrimientos para así nosotros compadecerlos de los que están sufriendo y experimentar el amor de Dios. Bueno, yo qué les puedo decir, querida hermana y querido hermano, a veces pasamos por tiempos difíciles que el Señor mismo permite, pero ¿qué sería de nosotros sin el consuelo de Dios, verdad? Estuviéramos enfermos de depresión, ansiedad, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos el consuelo de Dios, pero hay muchas personas que sufren y no tienen el consuelo de Dios. No porque Dios, nuestro Señor, no quiera consolarlos, sino porque no se acercan a Él para recibir consuelo, y para eso nos tiene a usted y a mí, para consolar al que sufre. Muchas veces, queridos hermanos, vemos a personas en la iglesia que están llorando,
que están ahí y tal vez tienen una necesidad muy grande, acercarnos a Él, tal vez tocarles el hombro y decirle, hermanita, hermanito, ¿lo puedo ayudar en algo? Consolarlos. Es una manera que Dios, o tal vez en el trabajo, ¿verdad? Compañeros de trabajo que a veces pues no van frecuentemente a la iglesia, están pasando por un momento difícil, darles el consuelo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Consolar consolar al triste, al que sufre, ¿verdad? Y número 5 es perdonar las ofensas. Bueno, nosotros sabemos que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Eso nos lo repiten una y otra vez. Pero no es fácil. El difícil arte de perdonar. No es fácil humanamente, pero sí con la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, aquí el Señor nos deja saber de qué manera debemos de practicar el perdón hacia los demás. No es un perdón así cualquiera, es un perdón profundo. Y aquí nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versículo 21, que llegó Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y nuestro Señor Jesucristo le dice y le contesta, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Pedro estaba cansado de perdonar. Cansado de perdonar tal vez las mismas palabras, las mismas acciones que a veces Dios permite en los que nos rodean para practicar el perdón, aprender a perdonar y amar a los que nos rodean. Y queridos hermanos, quiero decirles que pues tal vez eran los discípulos a los que Pedro había perdonado ya más de 7 veces, a su suegra, a su esposa, no sabemos, ¿verdad? Pero aquí, él cansado de perdonar, dijo, ya sé quién me va a dar la respuesta, me va a decir, sí, Pedro, hasta 7, ya te pasaste, eres más que bondadoso, más que misericordioso. No se nos olvide que la palabra misericordia también significa perdón. Y entonces Pedro esperaba escuchar esas palabras de Jesús, ay, Pedro, eres alguien especial porque has perdonado más de 7 veces. No, Pedro, te digo que no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Siempre estar dispuestos a perdonar las mismas palabras ofensivas, los mismos maltratos, los mismos acciones que hacen los que nos rodean, para que pues Dios nos dé esa gracia de perdonar siempre y en cada momento y en cada lugar. Queridos hermanos, y también aquí en Mateo 18, capítulo 35, el Señor nos habla de un rey que quiso ajustar cuentas con sus funcionarios y habló al primero, al que le debía demasiado denarios, demasiado dinero, y entonces le dijo, págame lo que me debes. Y él le dijo, tenme paciencia y te pagaré hasta el último centavo. Pero dice que este rey tuvo compasión de él, misericordia, y le perdonó toda la deuda. Ahí está la palabra misericordia completa. No tuvo compasión de él, pero le perdonó la deuda. O sea, tuvo compasión de esa persona, pero puso esa fe en obras. O sea, que hizo una misericordia, un acto de misericordia completo, ¿verdad? No solamente sentir compasión por el que sufre, sino cubrirle su necesidad. Le dijo, ¿sabes qué? No me debes nada, yo te perdono esa deuda. Y él salió contentísimo, y este hombre se encontró a uno que le debía mucho menos que al que él se le había perdonado. Y entonces le dijo, págame lo que me debes. Y dice él, tenme paciencia y te pagaré hasta el último centavo. Y entonces dice, no paga, dice que que lo encerró y no lo soltó hasta que le pagó el último centavo. Entonces, pues los siervos del rey se dieron cuenta de lo que esta persona había hecho, y enojadísimos se fueron a contarle al rey, y pues el rey también se molestó y dijo, tráiganlo. Lo encerró, le dijo, ¿por qué? Si yo te perdoné toda la deuda, tú no hiciste lo mismo con el que te debía mucho menos. Ahora te voy a encerrar hasta que no me pagues el último centavo. Y nuestro Dios Todopoderoso, ahí es que esta parábola es hermosísima, pero es muy larga. Ahí en 18:35, el capítulo de Mateo 18:25, en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 35, dice, y así hará mi Padre a todos aquellos que no perdonen de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Perdonar de corazón. Sí, perdonar tal vez 70 veces siempre. Sí, perdonar 70 veces 7 siempre. Pero perdonar de corazón. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo nada contra esa persona. Pero nomás
No voy a ir a ese evento porque va a estar ahí ella o él. O sea, no tenemos nada contra él, pero no queremos a esa persona cerca de nosotros. Y eso no es perdonar de corazón. Perdonar de corazón, en perdonar es en sí, perdonar, queridos hermanos, el perdón, el significado de perdonar y de perdón quiere decir olvidar una ofensa. Eso es, olvidar una ofensa. Olvidar, se puede decir la ofensa que se nos ha hecho a nosotros. Y no es fácil, solamente con la ayuda de Dios que Él perdonó a sus verdugos, lo podemos hacer. El practicar el perdón es una obra de misericordia espiritual. Y la número 6, querida hermana y querido hermano, es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, dice, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Bueno, queridos hermanos, esto es algo grandioso que Dios nos va a regalar hoy, para que nosotros sanemos de estar viendo los defectos de los demás. Bueno, ¿yo qué le puedo decir, querida hermana y querido hermano? Dice el Señor, no juzguen y Dios no los juzgará, no condenen y no serán condenados, ¿verdad? Porque con la vara que ustedes midan, con la medida que ustedes midan, serán medidos. Entonces, pues tratar de no estar juzgando y condenando a los demás viéndoles solamente sus defectos, sino que aquí dice, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y yo le quiero decir de una manera cómo Dios nos puede sanar, de cómo nosotros podemos con paciencia sobrellevar los defectos de los demás. Regularmente nuestro Dios Todopoderoso nos hace ver los defectos en el esposo, en los hijos, en los trabajadores, en los compañeros de trabajo y en los hermanos de comunidad y en todos los que nos rodea, nos hace ver sus defectos que son de los que nosotros padecemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver nuestros defectos. La soberbia, el orgullo, nuestro amor propio no nos deja ver nuestros errores, nuestros pecados y deficiencias, sino solamente nuestras virtudes. Y entonces el Señor en el esposo, en los hijos, nos hace ver esos defectos de los cuales nosotros padecemos. Entonces yo le pido que se haga una lista de los defectos que tiene el esposo, de los que tiene el hijo, de los que tiene la suegra, de los que tiene el compañero de trabajo, el jefe, y ahí en esa lista, ahí esos defectos son los que regularmente nosotros tenemos, y a sanarlos, a aceptar a los demás conforme la voluntad de Dios. Mire, aquí dice en Romanos 15, el capítulo versículo 7, dice, así pues recíbanse los unos a los otros como Cristo los recibió a ustedes para gloria de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo nos recibió nuestro Señor Jesucristo? Pecadores, llenos de errores y defectos. Y dice, así recíbanse los unos a los otros como Cristo los recibió. Aceptar los pecados, ¿verdad? Los errores, los defectos de los demás, principalmente los defectos, orando por ellos para que, pues, obviamente el Señor, pues, llegue a su mente y a su corazón. Pero dice el Señor, aquí no es fácil. Aceptar con paciencia los defectos de los demás. Sufrir con paciencia, aquí dice, sufrir con paciencia los defectos de los demás, porque no es fácil. Sobrellevar los defectos de los demás es difícil humanamente, pero con Dios todo lo podemos hacer. Bueno, queridos hermanos, y la número 7 es la séptima obra de misericordia que debemos de practicar espirituales, rogar a Dios por vivos y muertos. Bueno, rogar a Dios por vivos y muertos. Y aquí la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, nos dice, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo, sin desanimarse. Oren por mí y por todo el pueblo de Dios. Palabra de Dios. Así dice San Pablo. Dice, oren siempre guiados por el Espíritu Santo. Dice, sin desanimarse, oren por mí y por todo el pueblo de Dios. Bueno, aquí nos dice que la séptima obra de misericordia es rogar a Dios por los vivos, por la iglesia militante, que somos usted y todos los que nos rodean. Somos la iglesia militante, pero orar por todas las necesidades personales de nosotros, las de nuestros familiares y las del mundo entero. Son muchas, ¿verdad? Así es de que pues vamos a pedir a un Dios que todo lo puede y que todo lo tiene. Y también dice, y orar por los muertos. ¿Quiénes son los muertos? La iglesia purgante, ¿verdad? Nosotros como iglesia católica creemos en el purgatorio, un lugar donde se purifican las almas. ¿Cuáles almas, queridos hermanos? El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1030 nos dice que en el purgatorio se encuentran todos aquellos que murieron en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados.
porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, queridos hermanos. Entonces, orar por los que ya murieron, porque las almas del purgatorio salen del purgatorio por las oraciones que usted y yo ofrecemos por ellas. Nada más, así es de que pues si usted y yo oramos por los que están aquí en la tierra y oramos por los que están en el purgatorio, por los vivos y muertos, habrá quien ore por nosotros aquí en la tierra y habrá quien ore por nosotros cuando nos encontremos en el purgatorio. Pero vamos a tratar de mejor portarnos bien y practicar todas estas obras de espirituales, de misericordia espirituales, para que pues no pasemos tanto tiempo en el purgatorio o tal vez pues lo podamos evadir. Pero para complementar estas obras de misericordia, ya vimos las espirituales, ahora vamos a ver las 7 obras de misericordia corporales. Y estas son, querida hermana y querido hermano, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al encarcelado, darle techo al forastero, visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Estas son las 7 obras de misericordia corporales. Bueno, como le decía yo, tratar de evitar el pasar. Hay almas en el purgatorio que pasan más de 1000 años, depende de la falta, 100 años, ¿verdad? Porque el tiempo del Señor es eterno, ¿verdad? Entonces, pues el purgatorio es un lugar de tormento, vamos a evitarlo. Y pues aquí como dice, el propósito de Dios de todas estas obras de misericordia espirituales y corporales, y que usted y yo las practiquemos, es un propósito grande, porque lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me fueron a visitar, anduve forastero y me dieron techo. Y dice, Señor, ¿cuándo hicimos contigo esto? Les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos pobres, lo hicieron conmigo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí está. Una fe con obras. Usted y yo, si realmente profetizamos que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que manifestarlo también con obras, ¿verdad? Poner en práctica estas obras espirituales, estas obras de misericordia espirituales y corporales. Y pues aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. O sea, que hay que practicar estas obras de misericordia como nuestro Padre Dios las practica. Vamos a ver cómo debemos de practicar estas obras de misericordia siempre, ¿verdad? Y aquí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor: el amor de Dios no tiene fin y su misericordia es inagotable. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas 14 obras de misericordia tenemos que practicarlas inagotablemente. Aquí dice que la misericordia de Dios es inagotable. Usted y yo, en realidad, cuando pecamos o tenemos una necesidad, siempre la misericordia de Dios está inagotablemente sobre de nosotros. Y así es como debemos de practicarla inagotablemente. Humanamente no podemos, pero sí con la gracia y el poder de Dios sobre de nosotros. Pues, queridos hermanos, aquí sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, y como dice su palabra en las bienaventuranzas, ¿verdad? Dichosos los que tienen compasión, misericordia de los otros, porque Dios tendrá compasión, misericordia de ellos. Ser compasivos, misericordiosos con los demás, para que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros también. Bueno, querida hermana y querido hermano, vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo, hacia nuestro Dios, para que Él pues nos libere de todo aquello que no nos deja practicar todas estas obras. Parecen muchísimas, pero pues Dios no nos va a dar
más de lo que no podamos sobrellevar. Si Él nos pone en este día que debemos de practicar estas obras de misericordia espirituales y corporales, es porque de Él de antemano ya nos ha preparado para poderlas practicar. Así es de que vamos a clamar la presencia de nuestro Dios ahí en su casita. Mi Dios Todopoderoso, en estos momentos clamamos tu presencia divina en los hogares, en las casas de cada uno de mis hermanos. Clamamos la presencia y la intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles, bendito Dios. Y en estos momentos te pedimos, bendito Padre, que derrames de tu sangre preciosa y de tu Espíritu Santo y de tu gran poder sobre cada uno de mis hermanos y sobre todos los que estamos aquí presentes, bendito Dios, que nos limpies, nos purifiques y nos liberes, bendito Dios, de todo aquello que no nos deja practicar estas obras de caridad, Señor. Porque tú hoy nos dejabas saber, Señor bendito, que tenemos que enseñar al que no sabe. Libéranos de todo este egoísmo, más que nada, Señor, soberbia, que no nos deja enseñar a los demás un oficio o lo poco, lo mucho que tú nos has regalado, Señor, de cómo dar un buen consejo. Libéranos de toda falta de sabiduría, Señor, danos esa gracia de poder aconsejar a los demás, Señor, y cómo corregir al que se equivoca, Señor, no es fácil, pero en estos momentos libéranos mucho más cuando vamos a corregir a alguien que nos ha lastimado, lo corregimos muchas veces duramente. En estos momentos danos esa gracia de corregir por medio de tu palabra, de corregir con amor como tú nos corriges a nosotros, Señor, de corregir al que necesita ser corregido, Señor, de una manera conforme tu santa voluntad, no con enojos y resentimientos que vaya a dañar a la persona a la que va a ser corregida, Señor. En estos momentos, hoy tú nos dejabas saber, Señor, que tenemos que consolar al triste, al que sufre. Pues libera, Señor, a cada uno de mis hermanos y a todos nosotros, libéranos de toda tristeza, Señor, para poder consolar al que sufre. Danos tu consuelo, Señor, para poder consolar al que lo necesita, bendito Dios. Y también aquí nos dice perdonar. Dice, el acto de misericordia espiritual es perdonar al que nos ha ofendido en estos momentos. Hoy el Señor nos dejaba saber que tenemos que perdonar 70 veces 7, perdonar siempre al que nos ha ofendido. Las mismas palabras, las mismas acciones ofensivas en estos momentos. Trae a tu mente, querida hermana y querido hermano, aquel que te ofende, aquel que tienes a un lado que te ofende con las mismas acciones, las mismas palabras ofensivas. Y en estos momentos, tú con tus palabras dile, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y en estos momentos perdona a esa persona, Señor. En estos momentos tú hoy nos hablas que tenemos que perdonar de corazón al que nos ha ofendido. En estos momentos, con el poder de tu sangre preciosa, Señor, limpia, purifica y libera, Señor, sana de todo enojo, rencor, resentimiento, falta de perdón a cada uno de mis hermanos, a los que estamos presentes, Señor bendito. Y danos esa gracia a mis hermanos y a mí de perdonar, Señor, 70 veces 7 y perdonar de corazón a aquellos que nos ofenden, bendito Dios. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Tal vez estamos cansados de ver, de sobrellevar los defectos de nuestros esposos, hijos, de nuestro jefe, de los compañeros de trabajo y los hermanos de comunidad. Pero en estos momentos, entrégale ese defecto de esa persona que ya te tiene cansada, cansado. Y en estos momentos, tal vez es el defecto que ellos nos ven a nosotros. Y en estos momentos, dile, Señor, yo te entrego esta debilidad de mi hermano, que tal vez es la mía, Señor, para que me des la gracia de poder aceptar su defecto con amor y con paciencia, Señor. Aquí estamos presentes, Señor, para que nos des esa gracia a mis hermanos y a mí de sobrellevar los defectos de los demás con amor y con paciencia, creyendo y considerando, Señor, que también nosotros somos pecadores y débiles y llenos de defectos, porque como tú dices en tu palabra, Señor, acéptense los unos a los otros como Cristo los recibió, los aceptó a ustedes, pecadores y con defectos, Señor. Danos esa gracia y ese poder de poderlo practicar. Y también rogar por vivos y muertos. Señor, danos ese don a nuestros hermanos y a mí, esa gracia de orar sin parar por nuestras necesidades, las de los demás y las de las benditas almas del purgatorio. En estos momentos, Señor, despójanos a mis hermanos y a mí de toda soberbia, orgullo, de toda tristeza, dolor, enfermedad. Entrégale al Señor todas tus necesidades y todo lo que pudiera ser un impedimento para que tú practiques y pongas en práctica todas estas obras espirituales y corporales
conforme a la voluntad de Dios. Y hoy nos decía el Señor que las obras corporales de misericordia son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al encarcelado y darle techo al forastero, visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. En estos momentos, bendito Dios, tú despréndenos de todo lo material a mis hermanos y a mí, Señor, para que podamos ser desprendidos por los demás. Darnos esa gracia, Señor bendito, de darle de comer al que tiene hambre, de darles de beber al que tiene sed. Danos esa gracia, Señor, de desprendernos de nuestro tiempo. Te entregamos nuestro tiempo, Señor, para que tú dispongas de él y de nuestra disponibilidad para que podamos visitar al enfermo, darle techo al forastero, Señor. En estos momentos derrama de tu Espíritu Santo sobre mis hermanos y sobre mí, Señor, y danos ese poder y capacidad de poder llevar en práctica estas 14 obras de misericordia, las 7 espirituales, 7 corporales. Bendito Dios, danos la gracia de ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Y en estos momentos recibe el poder del Espíritu Santo sobre ti. Recibe esa virtud de ser compasivo y misericordioso con los demás, principalmente con los que nos rodean. En estos momentos recibe un corazón compasivo y misericordioso de parte de Dios que es depositado en ti en estos momentos. Padre Dios Todopoderoso, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo, que derrames de esa virtud, de ese don de ser misericordiosos y compasivos con todos los que nos rodean, a nosotros, a nuestros familiares y a toda la humanidad completa. Danos la gracia de ser compasivos con los que nos rodean, a nosotros y a la humanidad completa, Señor. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos y te lo ofrecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y la intercesión de todos los santos y ángeles del cielo, creyendo y declarando, Dios Todopoderoso, que todo lo que te pedimos conforme a tu santa voluntad, lo habremos de recibir, principalmente un corazón misericordioso como el tuyo es el que pedimos en este día para nosotros, para nuestros familiares y el mundo entero. Así sea.